Amigos y amigas de Un Día a la Vez, bienvenidos a este espacio de amor, conciencia y luz. Seguimos rodeados de amigos queridos, profesionales, que nos ayudan a trascender situaciones, sobre todo en este caso de salud. Y queremos hablar de la salud integral. ¿Cómo podemos tener una visión, una cosmovisión de la salud que no sea solamente biológica? Y para eso durante años se ha preparado mi querido amigo, doctor Richard Velázquez, con quien vamos a hablar de la importancia de ver la medicina, la consulta desde una visión holística, una visión integral. Richard, buenos días. Buenos días a los amigos, ¿verdad?, televidentes ahora. De Un Día a la Vez TV. Un Día a la Vez TV. Primera vez que estás con Primera nosotros vez. en esta versión. Primera vez. Y feliz de tratar este tema porque en mi caso particular, que sé por testimonio que ir a un médico galópata, un médico, ¿verdad?, al que estamos acostumbrados, que fue a la universidad, estudió biología y medicina en su facultad médica, pero no tiene esa visión general. Por ejemplo, cuando hablamos de la medicina tradicional china, hablamos del Reiki, que ya, por ejemplo, en España, en los hospitales públicos dan Reiki, o sea, de la visión holística, de que somos emoción, de que somos sentimiento. ¿Cómo podemos ver entonces y por qué es importante verlo desde este punto de vista, Richard? Bueno, uno cuando va al médico normalmente va a un médico general o a un especialista, porque ya la salud hoy en día se ha dividido en pequeños trocitos, Sí. donde uno puede especificar un tema de salud. La medicina que yo ejerzo como médico oficial y también médico integral, para decir no alternativo, porque no hay alternativa, sino un complemento, integrar lo que uno ha aprendido en la Facultad de Medicina como lo que uno ha aprendido en otros estamentos de estudio. Uno aplica lo que se llama una historia general, integral, donde tú no solamente ves el cuerpo, porque se hace una historia clínica. Claro. En esta medicina nosotros hacemos una historia clínica y sobre todo se hace una historia de los órganos, de los sistemas y del momento por que consulta, cuál es el motivo de consulta. Es clave esa pregunta. ¿Cuál es el tema? Y entonces te dicen el tema y entonces, claro, médicamente uno lo derivaría a un especialista de acuerdo a... Por ejemplo, algo tan sencillo, una gente viene a consulta por un dolor en el estómago muy recurrente, indigestión y dolor en la boca del estómago. Generalmente, un médico un gastroenterólogo va gastroenterólogo. y le da una pastilla, Sí. le manda a hacer a ver si tiene Helicobacter pylori, poniendo un ejemplo general. Sí, Se sí. va a la parte biológica. Sí. Pero ¿y si esa persona, por ejemplo, tiene tiempo con un problema en su casa, aparte de eso, angustia y demás, pudiera repercutir ese problema en ese órgano y causar ese problema? En la historia clínica hay que contemplar la parte biológica, no se puede dejar. Hay que contemplar la parte energética. La energía ¿Cómo así, la parte La parte energética? energética es, tú sabes que hay sistemas como la medicina tradicional china para medir la parte energética del ser humano, a ver cómo está la energía en los órganos. No solamente la biología, sino la energía en los órganos. Porque somos una Porque batería. somos Por algo nos desanimamos, nos cansamos. Quien mejor explica esto es la medicina tradicional china. Dice, somos seres espirituales o somos un espíritu con una forma. Somos una energía con una forma. Entonces, ellos contemplan ver la energía que tiene el órgano, la energía que tiene la vitalidad, la personalidad, todo. Luego nos vamos a la parte emocional, cómo están las emociones dentro de nuestro cuerpo y dentro de las emociones, dentro de cada órgano. Aquí hay una relación entre las emociones y los órganos. Miran la parte psicológica o pensante y por último la parte espiritual. Es decir, son 5 planos. O sea, que estamos hablando de algo complejo. Es una historia integral. A veces la gente completa. dice, tengo tanto tiempo viendo esta medicina y no pasa Sí. nada. Y a veces vas donde un médico holístico, un médico integral. Que y de está repente, bien que se vaya. Claro, porque es bueno hacer los complementos. Claro que sí. Y entonces encuentras quizás una solución naturista a tu problemática. Sí. Richard, ¿cómo nosotros podemos identificar cuando es un tema biológico como paciente y cuando es un tema emocional? Porque yo veo que estamos muy desconectados con la comunicación con el cuerpo. ¿Qué ha pasado ahí? La gente hasta pone un dolor de cabeza va a un médico. Sí, realmente la biología se expresa en una enfermedad. La forma que tiene el cerebro de condensar, de cristalizar las enfermedades a base de un proceso biológico. Pero no podemos quitar que detrás de todo esto hay grandes impactos o shock que ocurren en nuestra existencia.
donde se viven en soledad, se viven en aislamiento, de forma dramática, callado, de forma que tú no le ves solución. Entonces eso genera una respuesta del cerebro. En este tipo de medicina integral tú tienes que mirar todos los factores, buscar los impactos que han ocurrido en esa persona. Si es del estómago, tú tienes como órgano, tiene que ver con la digestión de alimentos, pero también tiene que ver con la digestión de ideas, de proyectos. Posiblemente esa persona no está haciendo una digestión de algo que ha recibido, una noticia o un elemento, y hace tiempo que lo viene viviendo. Algo Y comúnmente, el estómago es el que coge. Algo comúnmente, que es una parte muy emocional, es el estreñimiento. El estreñimiento. Vemos mucho estreñimiento por esa retención emocional de no querer dejar ir las cosas. No dejo ir cosas y entonces prefiero quedarme con ello. Entonces, cada órgano tiene una acción. Entonces, en este tipo de medicina tenemos que hacer una historia donde veamos su familia, su entorno, su vivencia personal, su relación con su pareja, con los hijos. No hay tiempo, en medicina oficial casi no hay tiempo para estas historias. Es lo matemático. Vamos, preciso, a lo que vinimos. Me duele la cabeza. ¿Tú sabes que he escuchado muchos médicos, médicos generales, médicos de la biología, que han entendido la importancia de las emociones, y lo que hacen es que reenvían, mira, es bueno que tú adoptes una vida más saludable, más natural, y lo reenvían a algún médico ya se están abriendo, que ya se están abriendo a esas posibilidades naturales. Richard, vamos a hacer brevemente un recuento. ¿Cómo repercuten culturalmente las emociones en los órganos comúnmente? ¿Qué tú ves en consulta? Quien más antiguamente manejó estos temas fue la medicina tradicional china o oriental. Ellos se dieron cuenta de que cada órgano tenía una relación con las emociones. Oye, estoy hablando de hace miles de años. Hoy en día se sabe que sí, porque ya hoy otras alternativas, otras medicinas han ido corroborando esto, pero quien primero lo habló fue la medicina tradicional. Pero la función del órgano te dice una relación con las emociones del ser humano. Si hablamos del miedo, hablamos de que hay un órgano en nuestro cuerpo que se encarga de manejar esa situación o de repercutir. Cuando hay miedo, los riñones y la vejiga son dos órganos clarísimos que se afectan. Por eso tú ves que hay gente que cuando tiene tanto miedo se hace hasta pipí. Así como la orina marca el territorio, porque también tiene que ver con el territorio, también tiene que ver con la firmeza, el fundamento del ser humano. La vesícula biliar, por decirte un órgano, el hígado tiene que ver con la rabia, el enojo, la cólera o las decisiones en este caso. Corazón? El corazón, pues las grandes emociones, los sentimientos emocionales. Por eso dicen que hay un corazón roto. La alegría y la tristeza se manejan allí. Entonces, cada órgano se ha estudiado. ¿Y la vista? La visión. Bueno, ya no como, o sea, hay órganos básicos y vísceras básicas, pero la vista tiene que ver con aquellas emociones que yo no quiero ver, que no quiero detectar, que me dan enojo, me dan rabia o rechazo el verlo. Entonces, la visión se afecta. ¿Y la piel? La piel es nuestro protector. Todo lo que viene de afuera nos permite como una barrera. Y aquello que yo no quiero enfrentar o que no quiero ver, la piel comienza a tener una reacción biológica que se genera en el cerebro para protegerme. La dermis, por ejemplo, de protección, la epidermis. La próstata. La próstata. Estamos viendo tanta gente con cáncer de próstata. Sí, no, la próstata es un órgano que cada día, yo digo que se afecta más, sobre todo porque el tema de la sexualidad hoy se vive de una manera muy diferente. Muy descontrolada. Muy descontrolada, y sobre todo la próstata tiene una acción de permitir que el esperma sobreviva a toda esa acidez que hay a nivel de porque tiene una función biológica. Entonces es como cuando hay sobre todo una valoración, una infravaloración de parte del hombre, impactos que recibe, la próstata es la primera que se afecta. Porque siempre hay un tema bacteriano, viral, hongo, y no es que no estén, pero no es la causa real en el sentido... O sea, el hecho de que se debilite el órgano para que todo eso entre... Porque aparece el virus y la bacteria, pero después que ocurre el impacto, después que ocurre el órgano debilitado. El órgano debilitado, porque si nos ponemos a ver, yo te pregunto, y pregunto a los amigos televidentes, ¿cuántas bacterias, virus, parásitos y hongos creen que viven dentro del organismo? ¿Más que células? Sí. Más que las células. Hay más cantidad, o sea,
han convivido, parece que los virus y las bacterias son más antiguos que las células. Sí. Entonces conviven con uno. Ahora, cuando se salen de su sitio, cuando se salen de su ambiente, entonces viene la enfermedad. Cáncer de mama, problemas en los órganos reproductores de la mujer. Todos esos temas, no es que, tú sabes que el cáncer es una enfermedad que todavía se está estudiando. Se investiga, se buscan causas, pero hay cáncer, por ejemplo, los cánceres de mama que están tan frecuentes, que tienen que ver enormemente con el tema de la familia, del nido, del lugar donde viven. Por ejemplo, la mama izquierda, que tiene que ver con la relación de la mamá o con el hijo, o el hijo con el nido, cómo viven eso. Cada persona que usted le pregunta en la historia, cómo vive su historia con su mamá en un cáncer de mama, y verán los aciertos que hay, cómo coincide ¿Cómo se manifiesta? la mala relación que hay entre la mamá y la hija, o la hija con la madre. O en el cáncer, por ejemplo, de la mama derecha, porque cada uno también tiene su ejemplo. Sí. La mala relación con la pareja, o con el padre, o con el hermano. Entonces, cada enfermedad... Y el útero. Y el útero, que tiene que ver con el nido donde vive, la casa donde vive. Su comodidad, lo que es sí, esta. cuando una persona no se acepta o no la aceptan. Yo, por ejemplo, tengo pacientes que tienen problemas en el útero, y es porque también, aparte de tener ese tumor o ese fibroma o lo que sea, tienen problemas en la convivencia ahí con la casa, porque hay alguien que no está conviviendo correctamente con ellos, un hermano o los padres, o vive mucha gente en esa casa, y entonces, claro, el organismo lo que dice, bueno, vamos a buscar una solución, y la solución es que va al órgano y crea afecta. un tumor, un Pero quiste. lo hace para llamarle la atención a la persona. Lo hace porque si no un fuera llamado. así, no pudiera. Entonces la enfermedad no es tan enemiga de uno. Claro que causa No lo hace grandes con la estragos. intención de autodestruirse, No, pregunto. pero ya que uno no lo resuelve, la biología te crea una situación en una parte de tu cuerpo para que tú lo veas, y entonces vamos a tener otro criterio de la enfermedad. No lo vamos a ver como un enemigo. El enemigo del cáncer, la lucha contra el cáncer, la guerra contra... siempre vivimos peleando. Sí, en contra, como dice, cuando la gente quiere trabajar a favor de la paz, dice en contra de la violencia. Sí, exactamente. Vivimos Richard, para una guerra finalizar, me encanta la entrevista porque estamos viendo desde otro punto de vista la enfermedad, cualquier situación de malestar del ser humano, y la importancia de entender de que no todo con una pastilla se resuelve. ¿Qué hace una pastilla? Mira, las herramientas en el cuerpo. Las herramientas en sanación son variadas. La pastilla es una de ellas, pero es sintomática, va a un síntoma, no va a la causa. Te quita un malestar del momento. Exactamente, porque la causa es multifactorial. Entonces tú tienes la herramienta de la pastilla, que es válida, el antibiótico, que es válido, antiinflamatorio, que es válido, pero también tiene otras herramientas psicoemocionales, psicoespirituales, elementos para el inconsciente, trabajos familiares, como vimos, en la energía del Reiki, en las flores. Hay muchas herramientas. La kinesiología, la iriología. El IRI. Hay muchas herramientas, por eso es que no debemos negarnos, por eso es que somos complementarios o integrales, para que tengamos una opción universal para ver la enfermedad. Entonces la pastilla es válida, pero no te puedes quedar ahí. A veces nos contaba nuestra querida Sandra Castillo la importancia de la intención en la curación, cuando un médico te dice esta receta. A veces uno ya se está sanando solamente con ir al médico. Es que tiene un dolor y llego al médico, como que se siente mejor. Y a veces me dice, doctor, yo no sé por qué, ya ahora yo me siento mejor, y ahora usted no puede ver lo que yo tenía. Yo le juro que yo tenía una semana malo. Y tú... Hay gente que cuando vienen aquí a la consulta a Amanecer, ellos dicen, desde que yo estoy aquí comienzo a mejorar. ¿Por qué? Porque el elemento clave es esa confianza y esa entrega, esa energía que se mueve. Entonces, la historia está en que existen los que llaman los placebos también. Y esos placebos tienen lo que se llama... Tú le das una pastillita y la persona cree que eso le va a curar, esa intención. Tú le dices a esa persona, y desde el inconsciente, tú le dices, mira, esta pastilla va a ser capaz de llegar a tal lugar. Entonces tú te lo crees. O sea, hay un trabajo maravilloso que se llama los placebos también, ¿por qué no? Y a veces los placebos son hasta más efectivos que las medicinas, porque se han hecho estudios comparativos. Porque tú tienes la fe de que eso te sana. Y no le quito la importancia a la medicina. Claro, es saber equilibrar una cosa con otra. E integrar la sanación, de manera que usted acuda a buscar una medicina integral, una historia integral, donde integre tu vida, porque tú no eres la enfermedad.
tú no eres solamente el trabajo, tiene que ver la Claro. mujer, los Todo. hijos, el ambiente, la familia. Nada se desconecta. En los carros públicos No. hay que ver. Los amé. Los amé. Hay que ver todo lo que te afecta y te produce impacto. Richard Velázquez con nosotros, Un Día a la Vez TV, teléfono del Centro Amanecer, aquí en pantalla, para que usted pueda acceder, ¿verdad?, a una consulta integral y podamos Sí. ver de forma holística la vida y quizás de una forma preventiva de alguna situación que pueda agravarse de nuestra salud. Gracias, Richard. Gracias a ti, Tú sabes que yo gracias lo a quiero este usted, espacio. Muchas hermano gracias. mío.